365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...22 de marzo, promesa 81. Dios responde y lo hace de formas que te dejarán sin palabras. El Salmo 65, el verso 5 dice: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. David está adorando, pero no desde la teoría, sino desde la experiencia. Él había visto a Dios responder, y no una vez, muchas veces. Por eso no dice Dios responde, dice fielmente responde. ¿Tú podrías decir eso conmigo? Dios no me ha respondido una o dos veces. Dios me responde fielmente, es decir, en cada ocasión que yo oro, que yo clamo y lo hago con todo mi corazón, porque es parte de su naturaleza. Dios no es alguien que a veces responde, no, Él es un Dios que nos responde. Pero aquí viene algo más profundo. Dios responde, ¿y sabes cómo lo hace? Con imponentes obras. Dios no responde con respuestas pequeñas, Dios no responde con respuestas a medias. Las respuestas que Dios nos da son imponentes y son obras. Son respuestas que te sacuden, son respuestas que te hacen decir: esto no fue suerte, esto tampoco ha sido casualidad. Aquí tiene que estar la mano de Dios. Te habrás dado cuenta que no todas tus oraciones reciben una respuesta inmediata, pero todas reciben la atención de Dios. Todas reciben el oído de Dios. Dios no ignora tus oraciones. Él las procesa en su tiempo perfecto. Porque aquí hay muchas personas que piensan: Dios escucha a algunos, Dios tiene sus favoritos, Dios no escucha a todos, yo no siento que Él escuche mis oraciones. Te equivocas. Dios no ignora tus oraciones. Para Dios tú no pasas inadvertido. Para Dios tú eres importante. Él cuenta los cabellos de tu cabeza. Él sabe lo valiosa que tú eres. Así que el Dios que responde es el Dios que gobierna todo. La versión El Mensaje lo describe así: que Él es el Dios que forma las montañas, que calma los mares, que silencia las tormentas, que detiene multitudes. El mismo Dios que controla todo el universo es el que responde a tu oración. Así que tenlo en cuenta. El mismo Dios que puede calmar océanos puede ordenar todo lo que hoy te preocupa. ¿Te ha pasado que en algún momento tú envías un mensaje importante y luego ves que aparece en línea, pero no responden de inmediato? Tú piensas: me están ignorando. Pero en realidad, de repente están leyendo, están procesando, están preparando una respuesta mejor. Así es Dios. De repente lo que nosotros obtenemos no es una respuesta inmediata del Señor, y es porque Él está preparando algo mejor para respondernos. El silencio de Dios no es su rechazo, siempre es preparación. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, que Dios responde. Yo oro, Dios responde, pero Él no responde como nosotros queremos que Él responda, ni tampoco responde cuando nosotros queremos que Él responda, sino Él responde tal y como nosotros necesitamos que responda. Porque una respuesta rápida puede aliviar, pero una respuesta de Dios nos va a cambiar la vida, nos va a transformar. Dios no solo quiere sacarte del problema, Él quiere revelarse a ti en medio del proceso. Y muchas veces con esto nos va enseñando paciencia. Yo recuerdo una etapa en la que oraba por una oportunidad, por una puerta específica. Y yo oraba y la puerta no se abría. Yo insistí, oré, creí, perseveré, nada. Hasta que tiempo después se abrió otra puerta aún más grande, algo que no estaba en mis planes, pero que superó todo lo que yo había pedido. Lo que me recuerda Efesios 3:20, que dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar.
Cuando yo digo que superó todo lo que había pedido, en realidad te estaba describiendo que Dios no se limitó a mi oración. Lo que hizo Dios fue trascenderla, porque nosotros a veces oramos desde lo que vemos, pero Él responde desde lo que Él sabe. Dios no solo responde a nuestra oración, Él responde a su propósito en nuestras vidas. Y algo que nosotros debemos saber es que los planes de Dios son mucho mejor que nuestros planes. Cuando Pablo escribe Efesios 3:20, él está desde la prisión y aún así no habla de su limitación, sino habla del exceso de Dios. Dice, Dios me puede dar mucho más de lo que puedo pedir o imaginar. En griego, Pablo usa una expresión exageradamente intencional, hiperabundante, sobre todo, más allá. Es como si dijera, Dios no solo hace más de lo que puedes concebir. Tus oraciones tienen límite, pero el poder de Dios no. Te das cuenta de que el Salmo 65:5 dice, Dios responde con imponentes obras, y Efesios 3:20 dice que Dios hace mucho más de lo que nosotros imaginamos. Es decir, Dios no solo responde, Él responde de una manera desbordante. Dios no es un Dios solo de lo justo, de lo limitado, no. Dios es un Dios que nos da a manos llenas, que nos da mucho más de lo que nosotros imaginamos. Es un Dios excesivamente bueno. Dios no solo responde para cumplir, Él responde para desbordar, Él responde para abundar, Él responde para que nosotros tengamos una vida en plenitud. Para que me entiendas un poco esto, es como si tú, en oración, pides un vaso de agua y se te abre una fuente increíble. Tú pediste alivio, pero Dios decidió darte abundancia. Nosotros pedimos provisión, pero Dios piensa en abundancia. Así que quiero que escuches esto. Hay oraciones que tú hiciste que Dios no respondió como querías. Y no porque no quisiera, sino porque Él quería hacerlo de una manera mucho mejor para ti. Porque si te daba exactamente lo que tú pedías, te perdías realmente de lo que necesitabas. Yo cada día le doy gracias a Dios por esas oraciones que hice y que Él no respondió. Porque siempre ha sido todo mucho mejor de lo que yo podía pensar, imaginar o pedir. Si Dios no respondió como tú pediste, es porque Él quiere responder mejor de lo que tú has imaginado. Así que cuando tú recuerdes una respuesta de Dios en tu vida, no digas solo, Dios me respondió. Di, Dios hizo mucho más de lo que yo me imaginaba. Porque esa es su naturaleza. Él no se queda en tu expectativa. Él te introduce en su dimensión, en una dimensión sobrenatural. Dios no solo va a cumplir tus expectativas, Él va a superarlas. Ahí yo entendí algo, que Dios no estaba tardando, Él estaba afinando la respuesta. Dios nunca llega tarde, Él llega siempre con una respuesta mucho mejor que la que nosotros estamos esperando. Así que si hoy tú estás esperando y no ves nada, no te rindas en oración. No te frustres porque piensas que nada está sucediendo. No asumas que Dios no está en tu vida o que Dios está en silencio. Él sigue siendo fiel. Él sigue respondiendo. Y lo que viene no será pequeño. Será una respuesta que te va a marcar de por vida. Será la respuesta que superará tus expectativas. Tu oración nunca fue en vano. Está en proceso en las manos de Dios. Así que repite conmigo y di, hoy decido confiar en que Dios responde. Aunque no vea, Él está orando. Aunque no entienda, Él está preparando algo mayor para mí y responderá con imponentes obras. Y ahora, acompáñame en una oración y digámosle juntos, Señor, gracias, porque tú escuchas cada oración que yo hago. No me voy a dejar engañar por el enemigo. Hoy decido confiar en tu voz. Hoy decido confiar en tu fidelidad. Y aunque no vea resultados inmediatos, enséñame a esperar y hacerlo sin ansiedad. Ayúdame, Señor, a confiar sin controlar, a descansar en que tú estás obrando en mi vida, en mi familia y en todo lo que me has dado. Ordena todo lo que hoy parece incierto y respóndeme no solo con soluciones, sino con una revelación de quién eres tú. Y cuando vea tu respuesta, Señor, que mi corazón nunca se llene de orgullo,
sino de gratitud. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que cuando Dios te responda con esas imponentes obras, tú des testimonio y cuentes todo lo maravilloso que Dios hizo por ti. El próximo eres tú. Y ahora, las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Números capítulo 33, desde el verso 40 hasta el capítulo 35, verso 34. Lucas capítulo 5, versos del 12 al 28. El Salmo 65, versos del 1 al 13. Y Proverbios capítulo 11, verso 23. Y ahora te animo a abrocharte los cinturones, ponerte tus lentes de la fe, pedirle al Espíritu Santo que te hable, abrir tu Biblia y comenzar a correr conmigo esta carrera de la fe. ¿Estás listo? Vamos, en 3, 2, 1, arrancamos. Números 33, 40. En esta ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negueb, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarín, en la frontera de Moab. Partieron de Ije-Abarín y acamparon en Dibón-Gat. Partieron de Dibón-Gat y acamparon en Almón-Diblataim. Partieron de Almón-Diblataim y acamparon en la montaña del oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas del oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán, desde Bet-Jesimón hasta los prados de las acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán. Expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos los santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se les ha entregado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre las tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Números, capítulo 34. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom, frontera sur que empezará al oriente del Mar Muerto, y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea, y de allí seguirá a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente, hacia el monte Hor, y luego Lebón Amat, pasado por Sedat y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam y bajará a Ribla, al oriente de Aín. De allí a la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. Estos son los límites de su tierra.
Entonces Moisés les dijo a los israelitas: este territorio es patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad, de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán y frente a Jericó, hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Tribu de Judá, líder Caleb, hijo de Jefone. Tribu de Simeón, líder Semuel, hijo de Amiud. Tribu de Benjamín, líder Elidad, hijo de Quislón. Tribu de Dan, líder Buki, hijo de Jogli. Tribu de Manasés, hijo de José, líder Aniel, hijo de Efod. Tribu de Efraín, hijo de José, líder Kemuel, hijo de Siftán. Tribu de Zabulón, líder Elisafán, hijo de Parnac. Tribu de Isaacar, líder Paltiel, hijo de Asán. Tribu de Aser, líder Ayud, hijo de Selomi. Tribu de Neftalí, líder Pedael, hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en la tierra de Canaán entre los israelitas. Números capítulo 35. Mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaño y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignadas a los levitas se extenderán por 470 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas sus direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que se entregan a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenles otras 42 ciudades. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quiera vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán, 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo, esa persona muere
y comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentre. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo y no se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado o encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a la ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra. Y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. En esta sección de Números, Dios da instrucciones finales a Moisés antes de que Israel cruce el Jordán y entre a la tierra prometida. A simple vista puede parecer una lectura puramente administrativa, como con separación de territorios, con lugares y números, pero en realidad encontramos una poderosa declaración de propósito, de justicia y de orden divino. Cuando Dios reparte una tierra, también reparte responsabilidad. Números 33, versos del 50 al 53, dice: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, que expulsen a todos los santuarios paganos, que tomen posesión de la tierra y establezcanse allí. ¿Y qué significaba esa palabra posesión? Significa tomar como herencia o tomar por conquista, no como algo regalado, sino luchar. Y Dios no solamente les estaba dando espacios físicos, sino también les estaba dando espacios espirituales, espacios que nosotros tenemos que cuidar, que purificar y que gobernar. Por ejemplo, tu matrimonio, tu llamado, tus hijos, tu comunidad. Todo lo que Dios te da necesita que tú tomes responsabilidad espiritual sobre ello. Dios no te da solamente tierra para que tú habites, sino para que tú transformes ese lugar donde estás viviendo. Es como heredar una casa antigua. No basta con tener solamente las llaves. Hay que limpiar la casa, hay que restaurarla, hay que mantenerla. Así también nuestra vida espiritual. Dios nos da promesas, pero nosotros somos responsables de mantener la pureza en nuestra vida. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y luego en Números, capítulo 35, verso 7, se les da a los levitas 48 ciudades con pastizales que las rodean. Los levitas no recibieron una herencia territorial como las otras tribus.
Su porción era servir en el tabernáculo, enseñar la ley y representar la presencia de Dios. Aunque ellos no construyeron ciudades propias, su influencia espiritual fue fundamental para sostener a Israel. Los levitas eran personas que le servían a Dios, que estaban dentro del tabernáculo, que tenían comunión con Dios. Quizá el día de hoy tú no tienes tierras visibles, no tienes títulos, no tienes reconocimientos, no tienes posesiones. Pero si tu vida sostiene ese fuego del altar, si tú llevas la presencia de Dios a otro lugar, estás cargando una herencia eterna. No necesitas ser el dueño de un lugar para tener influencia sobre él. Solo necesitas ser fiel a Dios y Él se va a encargar de proveer para ti. Y en Números 35:11 dice, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. En una cultura de venganza, Dios introduce el principio de la gracia y nos muestra su justicia. La palabra refugio significa no solo un lugar físico, sino un lugar de protección legal y espiritual. Todos necesitamos una ciudad de refugio. Hoy, Jesús es nuestro refugio eterno para los que corren con culpa, para los que corren con carga, para los que viven en confusión. Jesús es tu refugio seguro. Y tú también puedes ser una ciudad de refugio para alguien que ha caído, para alguien que necesita acompañamiento espiritual, alguien que lo lleve al arrepentimiento. Así que sé intencional en restaurar a otros con amor. Nosotros no somos llamados a lapidar, sino a levantar a las personas. Ahora leamos Lucas capítulo 5, verso 12. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio las instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Este será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más. Y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto a orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Entonces los sacerdotes y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hemos visto cosas maravillosas. Resalta eso, porque muy pronto tú también estarás diciendo lo mismo. Hemos visto cosas maravillosas.
Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. En Lucas 5 nosotros podemos ver el corazón de Jesús. Él no solamente ve la necesidad, la toca. No solamente ofrece perdón, lo entrega. No solo nos llama, nos transforma. En Lucas 5, versos del 12 al 13, nos encontramos a un Jesús que tocó, extendió la mano sobre un leproso, lo tocó y lo sanó. Y es ese momento donde Jesús toca lo intocable. En los tiempos bíblicos, la lepra no solo era una enfermedad física, era una sentencia social y espiritual. Los leprosos eran obligados a vivir aislados y nadie podía tocarlos sin quedar impuros, ceremonialmente. Pero Jesús no retrocede, Él se acerca y lo toca. Y si la Biblia hace tanto énfasis en que Jesús tocó al hombre, no fue un roce casual, fue un toque intencional. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos demasiado rotos para acercarnos a Jesús? Hemos hecho demasiadas cosas malas. Este pasaje nos recuerda que Jesús no solo puede sanarte, Él quiere hacerlo. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay enfermedad tan agresiva que Él no pueda sanar. No hay culpa tan grande que su toque no pueda transformar y perdonar. Ahora quiero enseñarte algo que descubrí en esta lectura. Ya es la tercera vez que estamos leyendo esta parte. El leproso no duda del poder de Jesús, duda de su voluntad. Él no dice, ¿puedes sanarme? Sino dice, si tú quieres, puedes sanarme. Eso nos identifica con muchas personas hoy. Sabemos que Dios puede, pero dudamos si quiere hacerlo por nosotros. La duda no siempre niega el poder de Dios. A veces teme no ser digno de su gracia. Me duele a mí el corazón cuando escucho a personas decir, bueno, esta es la enfermedad que me ha tocado vivir. Te equivocas. Dios nunca envía enfermedad. Él siempre envía sanidad. Hay otros que dicen, no, es que mi cuerpo ya me está presentando factura de todo lo que he hecho. Así que esta enfermedad me la merezco. Es hereditaria, ¿no? Ya, ¿qué más puedo hacer por esto? Nunca pienses que eres indigno de la gracia de Dios. En los tiempos bíblicos, tocar a un leproso no solamente era impensable, era ilegal. Pero Jesús rompe con la norma religiosa para restaurar la dignidad del rechazado. Jesús no tenía que tocar para sanar, pero tocó para demostrar que no tenemos que sanar para ser abrazados. Él siempre está dispuesto a tocarte, a sanarte, a restaurarte. Él dijo, sí quiero, queda sano. Jesús no duda, Jesús no demora, Jesús no te regaña. Él te afirma con certeza que su voluntad es sanarte. Acompáñame en una oración hoy y dile, Jesús, hoy vengo ante ti como ese hombre con lepra, reconociendo mis heridas, mis culpas, mis temores, las enfermedades que hoy tengo. No tengo méritos, pero tengo fe. Creo que tú puedes sanarme. Y aunque a veces dudo de que quieras hacerlo por mí, hoy escucho tu voz que me dice, sí quiero. Tócame, Señor. Toca lo que nadie más ve. Toca lo que me avergüenza de mi cuerpo, de mi mente, de mi pasado. Toca mi alma. Hazme limpio nuevamente. Hazme limpia. Que desaparezca todo miedo de mí, todo rechazo, todo dolor emocional, todo dolor físico, toda lepra de pecado. Hoy recibo tu toque que restaura, tu voz que me afirma, tu amor que me hace de nuevo. Gracias por amarme. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por sanarme. Gracias por amarme sin condiciones y sin límites. Gracias, Jesús. Ahora leamos el Salmo 65, versos del 1 al 13. Qué hermosa alabanza, oh Dios.
te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque muchos pecados nos abruman, tú los perdonaste todos. ¡Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti! Aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios, nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan en la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. De donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan en abundancia. Yo quiero que marques ese verso 11, porque ese verso 11 es para nosotros y quiero que lo tomes para ti. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. Este salmo fue escrito por David como un canto de gratitud y de adoración. Probablemente lo usaba durante una fiesta de cosecha o era parte de su acción de gracias. Este salmo revela tres grandes aspectos del carácter de Dios: su fidelidad al responder, su gracia al perdonar y su abundancia al bendecir. Versos 1 y 2 nos recuerda que Dios escucha y responde a quienes se acercan a Él. Quiero recordarte que Dios no nos escucha pasivamente, sino que Él interviene activamente en favor del que ora. La oración no es para informar a Dios de nuestros problemas y de nuestras cargas, sino para alinearnos con su voluntad y activar su intervención en nuestra vida. Cada vez que tú oras, es como si estuvieras llamando al 911 del cielo. Estás pidiendo que Dios intervenga en tu vida. Cuando te sientas ignorado por el mundo, recuerda que tus oraciones no se pierden en el aire, van directo al trono de un Dios que sí responde. Dios no solo escucha, responde con poder a su tiempo y a su manera. Y luego te voy a pedir que también marques el verso 3, que dice que aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. David reconoce que la culpa humana es real, pero también reconoce que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier transgresión. El pecado tiene eco, sí, pero la gracia de Dios tiene la última palabra. Hay quienes se sienten indignos de acercarse a Dios. Bueno, este verso es para ti. Cuando tus pecados te abrumen, cuando sientas que has fallado demasiado, Dios no está esperando perfección de ti. Lo que espera es honestidad. Lo que espera es que te acerques a Él, le confieses lo que estás pasando. Con un corazón arrepentido, Él te escucha y te limpia. Él hace como un borrón y cuenta nueva para ti. Y aquí hay una promesa para mis queridas Elizabeths, para que sigan creyendo en que Dios las va a bendecir pronto con un bebé. Dice: cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. Si tú sentías que estabas en una temporada de esterilidad o te sentías seca por dentro, ese salmo te recuerda que una sola visita de Dios puede transformar un terreno árido en una tierra fértil. Dios no solo nos da lo necesario, Él nos da en abundancia.
El verso 11 nos habla sobre que Dios corona nuestro año. Una corona es un símbolo de majestuosidad. Significa algo que está envuelto con honor. Dios no solo te bendice partes del año, Él rodea todo tu año. Cuando Dios corona tu año, incluso las situaciones difíciles tienen un propósito. ¿Y con qué corona tu año? Con una abundante cosecha. Esta frase va más allá de lo agrícola. Representa la provisión integral de Dios de forma física, espiritual, emocional, relacional. La abundancia que Dios nos da no se limita a un terreno fértil. Nace del cielo hacia la tierra. Hasta los caminos desiertos rebosan de abundancia. Qué declaración tan poderosa. Aún los lugares secos, aún los lugares estériles, aún los lugares aparentemente inútiles son tocados por el favor de Dios. Así que no hay etapa en tu vida que Dios no pueda hacer fructífera. Recuerda que Dios trabaja en ciclos completos. Aún lo que empezó con dificultad, Él puede cerrarlo con bendición. Mira tu año desde la perspectiva de Dios. Él ve más allá del caos, más allá del dolor. Pídele a Dios que corone tu año. Habla palabras de fe sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro. Ora con confianza. Dios responde a los que claman sinceramente. No te calles, háblale. Vive con gratitud también. Cada bendición es una señal de que Dios ha visitado tu vida y recibe de su perdón. No vivas bajo el peso de la culpa cuando su gracia te quiere levantar. Proverbios, capítulo 11, verso 23. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que los perversos solo les espera juicio. Este proverbio compara el destino que aguarda a dos tipos de personas, los justos y los perversos. El justo desea el bien, confía en la recompensa de Dios y camina en esperanza. El perverso solo puede esperar las consecuencias de su propia maldad. El deseo revela la dirección de tu alma. Lo que anhelas hoy define hacia dónde vas a ir mañana. Así que evalúa tus deseos. ¿Anhelas lo que honra a Dios o solo lo que satisface tu ego? El justo no espera destrucción ni castigo. Espera bien, cree en lo bueno y lo provoca. Es como dos personas que siembran. Uno siembra semillas buenas, otro con veneno. Ambos pueden dar brote, pero solo uno cosechará vida. Quiero recordarte que Dios es el mejor pagador. Nadie que le sirva con sinceridad quedará sin recompensa. Día 81, check. Quiero agradecer a todos mis colombianos hermosos que me están enviando fotos con su libro 40 días de amistad con Dios. Mi deseo y oración es que una vez que el libro esté en tus manos, Dios te hable de una forma increíble y te ayude a ser más su amigo. Y así culminamos nuestros 81K y hoy quiero invitarte a escuchar el testimonio de mi querida Ana Ocando, a la que tuve el privilegio de conocer en Panamá. Adelante. Hola Wendy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué grato saludarte después de un buen rato que no te hablaba. Bueno, paso por aquí solo porque siento que tengo que dar testimonio. Así hayan cosas que todavía estén por cumplirse, sé que se van a cumplir porque nuestro papá es así. Bueno, ya este es mi segundo año escuchando y leyendo la Biblia contigo. Obviamente me tomé el atrevimiento de pasársela a más personas y ya no soy solo yo quien te escucha, varios te escuchan, porque diariamente les paso las lecturas a mis sobrinas, a mi hermano, a varios amigos, sobre todo de la iglesia. Gracias te doy por eso, gracias te doy por cada palabra todas las mañanas, por esa sabiduría que Dios te da para que nos la muestres. Paso comentándote que, bueno, papá Dios, este año ha sido de altos y bajos, obviamente más altos porque hay que ser agradecidos con todo lo que uno tiene y con todo lo que papá Dios nos ha dado. Decidí emprender, ser mi propia jefa. Señores, no es fácil, pero y debo decir que hoy, a este momento que te estoy escribiendo, mis ahorros se están acabando,
pero tengo la fe intacta de que voy a estar bien, de que todo va a estar bien. Aparte de a inicios de este año, mi papá me dio la orden en una ida a la iglesia de casarme. Llevaba con mi novio muchos años viviendo sin la unión matrimonial. Y bueno, papá Dios me llamó y me indicó que nos teníamos que casar. Cuando yo llegué y se lo dije a mi pareja, él obedeció inmediatamente, dijo vamos a hacerlo. Y bueno, yo dije no sé cómo vamos a hacerlo lo más sencillo posible, vamos a ir al tribunal y ya para seguir la orden. Pero él cambió todo, él decidió y ahí es donde yo noto que la bendición viene de él, porque todo ha salido bien. Un hermano decidió que él me pagaba la boda en privado. Obviamente me han regalado decoración, me han regalado muchas cosas y eso solo lo ha hecho papá, nuestro papá. Ahorita actualmente todavía no nos hemos casado, nos casamos el 18 de abril y todavía faltan cosas. Gracias a Dios, desde el día 1 hasta ahorita, faltan muchas menos cosas que el primer día. Y todo ha sido provisionado por papá. Pero sí, bueno, no está de más pedirte algo que me cuesta y pedirles a todos los íntimos, los que puedan, orar por esa provisión para cosas que faltan. Por ejemplo, traer a los papás de mi esposo o de mi futuro esposo, que tiene 8 años que no los ve, 7 años que no los ve, perdón. Y eso es uno de los regalos que quiero que se dé. Y bueno, y sin contar la provisión que falta, que no sé de dónde va a salir, pero sé que él la va a dar. Pero no está de más, pues, pedir la provisión para todos. Y bueno, y decirle a todos que tengan fe, que el único proveedor y ayudador es él. Un beso, Wendy. Te aprecio mucho y te esperamos por aquí, por Panamá. Anita, gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartir este tiempo tan especial con todos nosotros. Gracias por recordarnos que la fe no es negar la realidad, sino mirarla de frente y aún así decir, todo va a estar bien porque mi Padre está conmigo. Qué hermoso es ver cómo Dios no solo está ordenando tu vida, sino también está honrando tu obediencia, está proveyendo en cada detalle, mostrándote que cuando Él te guía, Él también te sostiene. Yo oro para que en este tiempo no falte nada, absolutamente nada, que tú sepas que Dios es tu proveedor. Oro para que Dios complete esa provisión para tu boda, para que abra las puertas correctas, para que sorprenda tu corazón con su fidelidad y para que ese anhelo de ver a los padres de tu futuro esposo pueda cumplirse si está dentro de su voluntad. Y sobre todo, oro para que ese matrimonio que están levantando no solo sea hermoso por fuera, sino firme, bendecido y lleno de la presencia de Dios. Te quiero regalar Mateo capítulo 6, verso 33, que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y quiero recordártelo, todo lo que necesiten. Ana, lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Lo que hoy estás confiando en oración, mañana lo contarás como parte de tu testimonio. Y yo creo contigo que Papá Dios seguirá sorprendiendo tu vida porque Él nunca deja la historia a medias. Él siempre termina todo lo que empieza. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Patti. Hola Wendy, mi nombre es Patti, soy de México, del estado de Jalisco. Tú llegaste a mi vida en enero de este año, que empecé a escucharte en Spotify. Y pues desde ahí hasta ahorita no he dejado de escucharte. La palabra de Dios para mí se volvió algo indispensable. El día que no te escucho y no escucho la palabra de Dios, me siento como incompleta, como si algo me hiciera falta. Tú me has enseñado mucho la palabra de Dios y sé que Él es maravilloso y siempre me provee y me bendice. Mi testimonio, Wendy, quiero que todos, la comunidad lo sepa. Bueno, ahorita estamos pasando por una crisis económica muy fuerte y resulta que mi carro se descompuso. Mi carro, Wendy, es mi herramienta de trabajo, ya que yo vivo muy lejos de donde trabajo y prácticamente el carro es el que me mueve. Y resulta que se me descompuso, Wendy,
y pues obviamente yo no tenía dinero para mandarlo a arreglar. Más sin embargo me arriesgué y fui a que me hicieran el servicio. Pues resulta que me hicieron el servicio, ya me dicen los montos y digo, bueno, están un poquito elevados, pero ni modo, voy a pasar la tarjeta de crédito. Ya Dios me proveerá para poder pagar. Y si voy a caja, realizo mi pago, paso la tarjeta y resulta que mi tarjeta declinada porque no tenía fondos. Me dice la chica muy amable, disculpa, no tendrás otra tarjeta, lo que pasa que esta no pasó. Y yo, pues temerosa, con miedo, saco otra tarjeta y digo, en el nombre sea de Dios. Pues paso la tarjeta y me dice, listo, ya quedó tu cobro realizado, muchas gracias. Tu carro te lo entregan afuera. Pues ya, me llevo mi carro, me subo y iba escuchándote, Wendy. Pues resulta que llego a mi casa, pues me sentí tranquila porque pues el carro ya podía servir, ya conforme, ¿no? Satisfecha. Y resulta que ya se acercaban unos días, pasaban unos días y era el tiempo de pagar la tarjeta de crédito. Pues voy y resulta, Wendy, que ese pago del carro nunca se vio reflejado. Dios pagó, Wendy. Dios pagó, resulta que ese cargo no existe. Nunca ha existido ese cargo. Van 2 meses que he pasado y sigo incrédulamente esperando, digo, no se equivocaría el banco. Pero no, Wendy. Dios es grande y mira, me demostró una de sus bendiciones porque Él sabía que yo necesitaba mucho y yo le suplicaba mucho, Wendy, que me ayudara a conseguir los medios para poder solventar ese gasto y lo hizo, Wendy. Entonces Dios es grande, como tú dices, grande, 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 grande y siempre me ha proveído, Wendy. Muchas gracias por escucharme. Saludos y bendiciones para todos los que te escuchamos. Pati, gracias por abrir tu corazón, por compartirnos este milagro. Yo creo que tu testimonio nos recuerda que cuando caminamos con Dios, nunca caminamos solos, que aún en tiempos de crisis, Él sigue teniendo maneras inesperadas, sobrenaturales y sobre todo amorosas de sostenernos, que cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos en sus manos, Él sigue haciendo lo que solo Él puede hacer. Yo quiero decirte algo, Pati. Sigue confiando así, sigue creyendo así y sigue aferrándote a cada palabra así, porque el Dios que te ayudó con ese gasto también te va a sostener con todo lo demás que estás viviendo. Él no te va a abandonar. Él ya te demostró que conoce tu necesidad, que escucha tu clamor y que llega en el tiempo perfecto. Lo que hizo contigo no fue casualidad, fue amor, fue cuidado y fue provisión de Dios. Quiero regalarte Filipenses capítulo 4, verso 19 que dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pati hermosa, que nunca olvides esto. Si Dios ya fue fiel contigo una vez, lo seguirá haciendo otra vez, y otra vez, y otra vez, porque Él de verdad es un Dios grande, grande, bueno, generoso. Y por último quiero contarte el testimonio de Juliana. Juliana es una ecuatoriana que vive 1 año y medio en Estados Unidos. Ella llegó con su bebé con una visa de prometida, llena de sueños, pero también con incertidumbre. Su esposo había recibido un ascenso en su trabajo, pero lo que parecía una bendición pronto se convirtió en una carga muy pesada. Reuniones constantes, presión diaria, personas a su cargo que no cumplían. Salía a la 1 de la mañana y regresaba al día siguiente a las 6 de la tarde. Dio todo por esa empresa, pero nunca fue suficiente. Hasta que un día él le dijo, podría perder mi trabajo. Juliana sintió un golpe en el alma, no solo por el dinero, sino por ver al hombre que amaba desgastado, desvalorizado, herido en silencio. Ella oró, lloró, le pidió a Dios que si ese no era el lugar correcto, cerrara por favor esa puerta, pero que abriera otra mejor. A inicios del año 2026, su esposo recibió una llamada. Tenía 2 noticias. La buena, había sido aceptado en otro trabajo. La mala, acababan de despedirlo. Lo que parecía un golpe, en realidad era una respuesta. Hoy él está en una nueva empresa donde valoran su profesionalismo, donde ven su esfuerzo, donde lo honran. Y Dios no solo cerró una puerta, sino que abrió una mejor. Pero ahí no termina. En octubre del año pasado, el año 2025, aplicaron para la residencia de Juliana. Biométricos en noviembre.
Luego, silencio. Diciembre pasó, inició el 2026, nada. Hasta que un día, escuchando el podcast, ella oyó el Salmo 2, verso 8, y oró con todo su corazón. Le pidió a Dios una respuesta clara, y el 14 de enero recibió un correo. Hemos tomado acción en su caso. Tenía cita para la residencia. Hace pocos días, su residencia fue aprobada. Dios escuchó sus ruegos y aún había una tercera prueba, un dolor intenso en la mandíbula, 2 cálculos en las glándulas salivales, hospitales, medicinas fuertes, opioides que ya no hacían efecto y un cálculo que fue extraído en consultorio, pero el segundo estaba en una zona donde, según el médico, era imposible retirarlo sin cirugía. Ella no quería pasar por quirófano, pensaba en su hijo, en la distancia de la familia, en su voluntariado, en el cansancio acumulado, en un mes entero de dolor. Y esa noche oró: Señor, ¿hasta cuándo? Solo te pido que me sanes. Al día siguiente despertó, sintió algo en su boca, fue al baño y ahí estaba, el segundo cálculo. El que médicamente debía salir en cirugía, Dios ya lo había hecho. Sin quirófano, sin camas de hospital, sin dolor. Y Juliana me dice algo: Dios no tarda, Dios cumple sus promesas, Él nos prepara en el proceso. Y sí, queridos íntimos, muchas veces nosotros pensamos que la prueba es un castigo, cuando en realidad está siendo una preparación. Estamos en la universidad de Dios. Pensamos que el silencio de Dios es abandono, pero Él nunca nos deja. Él está ordenando todo en nuestras vidas. Juliana, gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por atreverte a creer cuando todo parecía incierto. Dios ha visto tus lágrimas, escuchó tus oraciones en secreto y respondió a cada una de esas oraciones. Quiero regalarte Isaías capítulo 41, verso 10, que dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios te sostiene, te responde y Dios siempre interviene. Querida Juliana, que esta nueva etapa esté llena de paz, de estabilidad y de salud. Que tu hogar sea un testimonio vivo de que cuando confiamos, Dios hace que todo se mueva a nuestro favor. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias a mi querida amiga Andrea desde Bolivia y también a Michelle. Ustedes dos son muy especiales para mí. Muchas gracias también a Julio González. Muchas gracias Laura Pérez y Sandra Calalpa. Dios te bendiga, Luis Alfonso Rodríguez. Y a mis corazones generosos del canal de YouTube, a Dani Golo, a Aline Booker, Juliet Bayona y mi querida Dorcas. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Éxodo capítulo 15, versos 26 y 27. En la Biblia el mensaje que dice: este es el lugar donde Dios estableció reglas y procedimientos. Allí es donde empezó a ponerlos a prueba. Dios les dijo: si escuchan, si son obedientes a lo que les digo acerca de cómo vivir en mi presencia y guardan todas mis leyes, entonces no los heriré con las enfermedades con las que castigué a los egipcios. Yo soy Dios, su sanador. Que la sanidad divina, esa sanidad total de Dios, esté en sus vidas, en la vida de sus familiares y sobre cada persona por la cual oremos en este lugar. Que la sanidad hoy se haga un estilo de vida para nosotros. La voluntad de Dios es que tú seas sanado. Así que recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos mis queridos íntimos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena